Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: la relación entre la fe, la verdad y la cultura. Desde la perspectiva de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, Joseph Ratzinger. Este análisis se basa en una conferencia magistral que él mismo impartió en Madrid, allá por el año 2000. La ocasión fue el primer Congreso Teológico Internacional, organizado por la Facultad de Teología San Dámaso. El tema central era la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, un documento clave del Papa Juan Pablo II. Ratzinger, en aquel entonces cardenal y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ofreció una reflexión profunda sobre cómo estos tres pilares, fe, verdad y cultura, se entrelazan y se necesitan mutuamente. En su discurso, Ratzinger nos invita a pensar: ¿puede existir una fe que no busque la verdad? ¿Y qué pasa con la cultura? ¿Puede una cultura florecer si se aleja de las grandes preguntas sobre la verdad y el sentido de la vida? Nos plantea que la fe no es un sentimiento ciego, sino una búsqueda razonable de la verdad que ilumina toda la existencia humana y, por tanto, moldea la cultura. Para Ratzinger, la crisis de la cultura moderna radica, en parte, en la separación entre fe y razón, cuando la razón se cierra a la posibilidad de una verdad más grande, y cuando la fe se refugia en el sentimiento personal sin dialogar con el mundo, ambas se empobrecen. La encíclica Fides et Ratio es una llamada audaz a que la fe y la razón vuelvan a caminar juntas, como dos alas que elevan el espíritu humano hacia la contemplación de la verdad. Esta conferencia nos muestra cómo la fe cristiana, lejos de ser algo del pasado, tiene una propuesta vital para el hombre y la mujer de hoy. Nos desafía a no tener miedo de preguntar, de buscar la verdad con honestidad y de construir una cultura que esté a la altura de nuestra dignidad. Es una invitación a un diálogo abierto entre la fe, la filosofía y la ciencia. Un diálogo necesario para nuestro futuro. Explorar las ideas de Ratzinger sobre este tema es adentrarse en una visión esperanzadora donde la fe no anula la razón, sino que la expande, y donde la cultura encuentra su verdadero fundamento en la búsqueda compartida de la verdad. Una reflexión que sigue siendo increíblemente actual y necesaria en nuestros días. ¿Alguna vez has oído hablar de una encíclica llamada Fides et Ratio? Suena como algo muy complicado, ¿verdad? Fe y razón. Uno podría pensar que es un libro solo para filósofos y teólogos, pero nada más lejos de la realidad. Joseph Ratzinger nos explica que este texto es para todos, porque cuando la Iglesia habla de filosofía, no se refiere a una escuela filosófica o un tipo de filosofía específica, sino a esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento: ¿qué es la verdad? La encíclica no intenta crear una filosofía cristiana, sino revivir la búsqueda de la verdad. Su objetivo es mucho más profundo: recordarnos que la fe y la razón están hechas para caminar juntas, porque ambas buscan lo mismo, la verdad. Y aquí es donde todo se pone interesante. El cristianismo no se presenta como una serie de consejos bonitos o una tradición cultural más. Cristo no dijo: traigo unas enseñanzas inspiradoras, sino que afirmó algo radical: yo soy la verdad. Si esta afirmación es cierta, entonces la fe cristiana nos concierne a todos, sin importar quiénes seamos. Pero si no lo es, se convierte simplemente en una costumbre más, entre muchas otras. Toda la fuerza del cristianismo, su capacidad para transformar vidas y culturas, depende de esta convicción: que en Cristo se nos revela la verdad sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el sentido de la historia. El problema es que hoy en día, la palabra verdad nos suena un poco sospechosa. Para mucha gente, huele a intolerancia, a querer imponer algo a los demás. Preferimos hablar de opiniones, de perspectivas, de interpretaciones. Ratzinger analiza cómo hemos llegado a este punto. Nos recuerda, por ejemplo, algo que C.S. Lewis escribió en su famoso libro Cartas del Diablo a su sobrino. Lewis decía que la estrategia más astuta del demonio no era convencer a alguien de que algo era falso, sino simplemente evitar que se hiciera la pregunta: ¿y esto es verdad? La idea era que lea lo que quiera,
que consuma cultura, que debata, pero que nunca se plantee si lo que está consumiendo es verdadero y se corresponde con la realidad. Lewis vio esto como la gran tentación de nuestro tiempo, y Ratzinger retoma la idea para mostrarnos que, hoy más que nunca, nos hemos acostumbrado a analizar los textos, su contexto histórico, la psicología del autor, su sociología. Hacemos de todo, menos la pregunta fundamental: ¿lo que dice es verdad? A esto se le suma lo que los filósofos llaman el giro lingüístico. Pensadores como Umberto Eco llegaron a decir que la única verdad es abandonar la obsesión por la verdad, que liberarnos de ella es el camino. Según esta visión, nosotros no tenemos acceso directo a la realidad, sino solo al lenguaje. El lenguaje sería como una habitación llena de espejos, donde cada palabra refleja otra palabra, pero ninguna apunta hacia el mundo real, hacia lo que está fuera. Para Ratzinger, esta postura es una renuncia a lo más esencialmente humano. Si no podemos conocer la verdad, entonces tampoco podemos comunicarnos de verdad. Las palabras se convierten en un juego vacío, sin contenido real. Y esto vacía por completo la fe cristiana, porque la fe no es un sistema de símbolos que se explican a sí mismos. Es el anuncio de algo que ocurrió en la historia, de alguien que es real. Renunciar a la verdad, dice Ratzinger, no es un acto de humildad, como podría parecer. Es, en el fondo, una forma de soberbia que nos deja ciegos ante la realidad y nos quita la libertad. Este relativismo, además, tiene consecuencias muy concretas en nuestra sociedad. Ratzinger menciona una crítica que le hizo el filósofo Paolo Flores d'Arcais. Este filósofo acusaba a Ratzinger de ser antidemocrático, por decir que ninguna ley o parlamento puede convertir en bueno algo que es intrínsecamente malo, como quitar una vida inocente. Pero Ratzinger le da la vuelta al argumento. El verdadero peligro es una democracia sin verdad, porque se convierte en la dictadura de la mayoría. Si la mayoría decide que la vida de un grupo de personas no vale, ¿qué nos protege? Nos protege precisamente la existencia de verdades morales que están por encima de cualquier votación. Y aquí llegamos al corazón de Fides et Ratio. Defender la grandeza de la razón humana, que está hecha para buscar la verdad. Vivimos en una época en la que parece que solo lo científico es conocimiento válido. El método experimental es el único método. Pero todo lo que no se puede medir en un laboratorio, la ética, la belleza, el sentido de la vida, la pregunta por Dios, queda arrinconado, como si fuera algo secundario o puramente subjetivo. La encíclica nos recuerda que la razón humana es mucho más amplia que eso. La ciencia nos explica el cómo funcionan las cosas, pero no nos puede decir el para qué existen. Reducir la razón a pura técnica nos hace más eficientes, sí, pero no nos hace más sabios. Esta cuestión de la verdad también es clave en el diálogo entre las culturas. Hoy es muy común pensar que cada cultura es un mundo cerrado, con su propia visión de las cosas, y que todas son igualmente válidas e imposibles de comparar. Pero Ratzinger nos dice que las culturas no son cajas selladas. Son dinámicas, evolucionan, dialogan entre sí. Y lo más importante, todas están, de alguna manera, abiertas a la verdad. Todas tienen un impulso religioso, una especie de búsqueda interior que anhela encontrar el logos, la razón creadora que está detrás de todo lo que existe. Un ejemplo perfecto de esto es el encuentro entre la fe cristiana y la filosofía griega. No fue, como algunos dicen, que el cristianismo se helenizó y perdió su esencia. Fue un encuentro providencial entre la revelación bíblica y una razón humana. La griega, que llevaba siglos haciéndose las preguntas correctas sobre la verdad. El cristianismo nunca se ha identificado con una única cultura. De hecho, si leemos la Biblia, vemos que la fe siempre está purificando y desafiando a las culturas, empezando por la del propio pueblo de Israel. Cuando Cristo resucitado envía a sus discípulos a todos los pueblos, está rompiendo con cualquier intento de encerrar la fe en un molde cultural. Y esto nos lleva a un último punto, la religión y la salvación. Una idea muy extendida hoy es que todas las religiones son caminos igualmente válidos para llegar a Dios.
Ratzinger nos invita a ser más precisos. Hay religiones que elevan al ser humano y otras que pueden enfermarlo y lo apartan del bien. Incluso dentro del cristianismo, ha habido momentos oscuros en los que la fe se ha deformado y ha necesitado ser purificada por la verdad. La pregunta clave no es si una religión pertenece a una cultura u otra, sino si lleva al hombre hacia la verdad, hacia el bien y, en definitiva, hacia Dios. Además, la salvación no es solo ir al cielo cuando morimos. La salvación empieza aquí y ahora, en una vida que se hace buena, justa y plena de sentido. Por eso, cualquier religión o filosofía que despierte en nosotros la sed de verdad, la apertura al bien y la búsqueda de Dios, ya está colaborando en esa salvación. En resumen, lo que Fides et Ratio y Ratzinger defienden es algo tan sencillo como revolucionario. El ser humano es capaz de conocer la verdad, y esta capacidad es el fundamento de nuestra dignidad y nuestra libertad. Sin la verdad, la cultura se deshace, la política se vuelve un campo de manipulación y la fe se convierte en un simple mito. Pero con la verdad, la razón se expande, la fe se ilumina, y encontramos el sentido de nuestra existencia. Esta encíclica es una invitación a no tener miedo, ni a la razón ni a la fe, y a descubrir que, cuando caminan juntas, nos guían con seguridad hacia lo que somos de verdad. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan descubrirlo. Hasta la próxima.